Buenos días a todas y a todos los asistentes. Mi nombre es Carlota Gómez Herrera y soy investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filosofía de la Universitat de Valencia, donde realizo una tesis doctoral sobre el pensamiento de Michel Foucault. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la organización del Cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, celebrado el 23 y 24 de noviembre de 2023, por la organización y el establecimiento de este espacio de pensamiento. La ponencia que hoy presento lleva por título De la gran política al pliegue ético, Foucault, lector de Nietzsche, y su exposición tiene su raíz en la actualidad del pensamiento de Foucault a propósito de la moral como conformación de la sustancia ética. Para dar inicio a la exposición es necesario remontarse al lugar que Nietzsche ostenta dentro de la teoría política. Este lugar, hay de decir, que sigue siendo objeto de un debate continuo. Los académicos que se dedican al estudio de Nietzsche como pensador político han generado una multitud de interpretaciones de Nietzsche considerándolo apolítico, escéptico, perfeccionista, aristócrata e incluso liberal o agonista. Ahora bien, ¿es posible hallar una teoría política postmetafísica en la obra de Nietzsche? Aunque el propio filósofo nunca la desarrolla de manera explícita y completa, la presente comunicación se centra en presentar en qué sentido es posible hallar en el pensamiento nietzscheano las semillas de una política capaz de trascender el resentimiento. Para pensar a raíz de Nietzsche una política de la diferencia o lo que se ha llamado una metafísica del artista, se debe partir de la crítica de Nietzsche a la metafísica. Como el gran destructor de esta, Nietzsche desafía directamente la fundamentación de la fe en el valor de la verdad y más aún en el valor de las dicotomías. Acabar con tales ídolos es, como Nietzsche reconoce, poner fin al orden espectral que ha regido la cultura occidental desde Platón y dar paso a un modo de acceso a las cosas posmetafísico o plural. Las dimensiones pluralistas manifiestas en la crítica de Nietzsche a la metafísica tienen implicaciones éticas para el desarrollo de una política de la diferencia. Si nuestro objetivo es destilar una política de la diferencia a partir del pensamiento de Nietzsche, la obra de Michel Foucault sirve como modelo de una teorización meditada de las implicaciones políticas de la crítica nietzscheana a la metafísica, ofreciendo lo que podría considerarse una política de la afirmación, que hace posible un modo de filosofía política postfundacionalista. Foucault hace una lectura de Nietzsche activista, práctica y concibe lo político como un entramado de relaciones de fuerza inherentes a un campo estratégico específico, adoptando además un enfoque perspectivista que no desatiende al valor de la verdad. Esta visión posiciona a Foucault como uno de los herederos más destacados del desafío planteado por Nietzsche para superar la política del resentimiento y promover una política basada en la afirmación. Foucault propone una concepción de la crítica como insubordinación voluntaria que, en lugar de negar, afirma el juego de diferencias existentes. ¿Qué implica la gran política en Nietzsche? Dominio. Esto lo supo reconocer Foucault de manera brillante. El primer paso de la gran política es ante todo una política de sí que implica prioritariamente la forja de una ética, un moldeamiento de la sustancia ética que ha de venir desplegada reflexivamente para pasar de ser dada a ser pensada. La acción de desplegar la moral en que moramos, es decir, desarticular mediante el análisis reflexivo los modos por los cuales llegamos a ser lo que somos, conlleva una elevación de la facticidad al concepto, del ser al pensar. El principio general de Foucault, fruto de la incorporación del criticismo fisiológico nietzscheano, es que toda forma es un compuesto de relaciones de fuerza. Esto es, dadas unas fuerzas, hay que preguntarse primero con qué fuerzas de la fuera entran dichas fuerzas en relación para después identificar qué formas derivan de ellas. Ahora bien, las fuerzas en el hombre no suponen al hombre, como sí lo suponían en toda la filosofía del sujeto, de Platón a Kant, y como sí suponen al animal. Esta es la primera diferencia, la diferencia más sustancial, pues a partir de ella el animal humano se abre a una nueva experiencia donde lo que era instinto se cruza ahora con lo que es pulsión. Este paso, como el paso, podríamos decir, de la
hominización a la humanización, es la entrada del intruso en el yo, es el extrañamiento con el que empieza la reflexión. La exterioridad y su historicidad va sellando curvaturas y giros de los cuales resulta la extremidad, el pliegue que aún no está conquistado. Es un pliegue salvaje, no dominado. La brecha que separa instinto y pulsión es la brecha que separa al hombre del animal. Por ello, las fuerzas en el hombre no suponen al hombre mismo, sino que más bien suponen posiciones que habita, estratos, lugares, puntos de aplicación. En suma, una deconformación de dicha sustancia ética. La exploración ética, la inquietud de sí, debe pasar por el análisis de con qué otras fuerzas entran estas en relación en X formación histórica y qué resulta de ese compuesto de fuerzas, que además es siempre ontológica y lingüística o discursivamente plural. Aun cuando se cree haber alcanzado la meta del conocimiento de sí, este, además de imposible, es insuficiente. La más grande de las fuerzas, la fuerza de la fuera, moviliza dentro del uno formal una pluralidad de voces, una diversidad de yoes. Los yoes que habitan en dicho uno configuran solo en apariencia una totalidad unificada, pues ésta no devendrá tal sino a través de la autosujeción. La vuelta Foucaultiana a los griegos insiste y sintetiza esta idea, la atención que conviene conceder a estos yoes de uno mismo. Es un llamado a la observación atenta de la modalidad de ser, la permanencia, exactitud, amplitud de vigilancia necesaria que se requiere de sí para sí. Y esta es la inquietud a propósito de todas las perturbaciones del cuerpo y del alma. Foucault denomina esta afirmación como la importancia que tiene respetarse a sí mismo no simplemente en el estatuto propio, sino en el propio ser razonable. La intensificación de la relación con uno mismo, de ese pliegue pensado, es el proceso mediante el cual la multiplicidad deviene sujeto. ¿Qué significa esto? ¿Que podemos decir que la diferencia se disuelve en la homogeneidad? No, sino que la dispersión se organiza como una potencia. De ahí que la subjetividad, que era sujeción heterónoma, ajena y entonces violenta, pueda devenir en sujeción regulada. Uno es, por tanto, en este caso, sujeto de sus actos, agente y paciente de los mismos, libre y responsable. La ética, la reflexión moral, está autorrealizándose, determinándose. En palabras del cineasta ruso Andrei Tarkovsky, diríamos que la única manera de esculpir el tiempo es sellar, imprimir la creación intelectual en la conformación de la estructura espiritual. Deleuze, por ejemplo, lo conceptualiza diciendo que el tiempo como subjetivación se llama memoria. La muerte de Dios, entonces, no conlleva precisamente la muerte del hombre tal y como se ha interpretado en la obra de Foucault. Conlleva pensar sin suponer la existencia suprahistórica de identidades autoidénticas, inmóviles y absolutas que, de acuerdo con la disposición correcta de los medios, proporcionaría una comprensión singular de la historia, o bien como resultado de una causa cosmológica, como sucede en el platonismo o el monoteísmo, o como la realización progresiva de un objeto teológico, como sucede en Hegel y Marx. Este punto es de vital importancia, porque la muerte de Dios, en realidad, según Foucault, representa el fin de la heteronomía, pero no cualquier intento de alcanzar la autonomía. Es decir, el desenlace de las palabras y las cosas no se reduce a la dimensión negativa que parece contener la expresión muerte del hombre, sino que al contrario, apunta a lo que representaría la pars construens de la filosofía Foucaultiana tras su incorporación de la declinación positiva del nihilismo. La piadosa adhesión al positivismo de los hechos o la actual desaxiologización del mundo de la vida no son más que consecuencias directas de una negación de la muerte de Dios. Estar ante la muerte de Dios es estar ante la muerte de la fuerza del hombre, sí y solo sí, la principal fuente de esta venía dada por la división dialéctica del mundo. Sentido, vacío, bien, mal,
bello, feo. Esta idea también la encontramos en el discurso filosófico de Foucault. De tal forma, la muerte de Dios es la muerte de esta creencia, en una hipótesis que también plantea el Marqués de Sade en Justino, Las desdichas de la virtud, en la introducción. Es la muerte de la verdad única y pura, de la idealidad que reviste y contrapone el mundo como fenómeno al mundo como noúmeno. Pero la muerte del hombre no es la muerte del hombre en cuanto tal, sino la muerte del hombre y sus dobles. En este sentido, entramos en una analítica ciertamente trágica, pero vigorizante, de la finitud en la cual se estetiza la ontología y se ontologiza la estética. La tragedia de la filosofía es haber perdido su origen en la tragedia, el haber olvidado su origen trágico. La realidad se desprende entonces de ser comprendida como un despliegue antagonista de contrarios primordiales y comienza a asimilarse bajo una perspectiva del valor, ya siempre histórica, anclada y encarnada. De ahí que la verdad ahora sea, desde la perspectiva Foucaultiana, un valor fundamental en relación con la práctica, y que podamos hablar, entonces, de prácticas de verdad. De la misma forma que Foucault concibe al sujeto no como fuente, sino como en muchos casos efecto, también explicita cómo la verdad ya no es adecuación entre pensamiento y cosa en sí, en términos de relación entre signos y objetos, sino que la clave orientativa ahora reside en analizar históricamente los efectos de la verdad en relación con el poder, con el artificio de la voluntad de poder, que es voluntad de saber y no voluntad de verdad. La verdad ahora ha de ser comprendida como un efecto capaz de ser percibido históricamente, en un entramado de praxis humana y cultural concreta. La nostalgia por la totalidad perdida es reflejo de los residuos del cristianismo latente, un síntoma de las sombras de Dios que con su muerte modifica la noción de conocimiento y con ella el concepto de verdad. La verdad debe ser pensada en términos de evento, a ojos de Foucault, como una función concreta y relacional. Para Foucault, esto no equivale a la disolución del nivel ético de una subjetividad que se hace y se deshace a sí misma, ni del nivel biopolítico, una subjetividad como efecto de la conducción del cuerpo, sino más bien, esto supone el comienzo de un proceso de reconfiguración perspectivista en el nivel mismo del fenómeno, donde además el proceso de subjetivación tiene lugar porque tiene lugar la aplicación de ciertas tecnologías del yo. Solo entonces puede surgir, tanto para Nietzsche como para Foucault, el posible individuo soberano, una figura que no es la de aquel que simplemente se ha liberado de un poder restrictivo, ya sea estatal, moral o religioso, sino el que asume la plena responsabilidad de esta misma coacción, que produce por sí y para sí su propia ley, poniéndose como subjetivación renovada.